Tenemos que hablar. ¿Te dijeron alguna vez esta frase? ¿La dijiste alguna vez? Si es así, es porque ocurren dos cosas. Hay un tema no resuelto y hay urgencia en tratarlo. Eso es más o menos lo que la mirada de Jesús le dijo a Pedro aquella mañana en la playa del mar de Galilea. Te cuento rapidito la historia de cómo se originó una de las conversaciones más interesantes que encontramos en la Biblia. Jesús estaba muy próximo a ser arrestado y llevado a la cruz. Para sus discípulos y gran parte de la sociedad era una injusticia. Para él era el clímax de su obra que había venido a hacer, pero los discípulos no lo sabían ni lo entendían. Jesús se lo dijo muchas veces, pero ellos seguían sin entender que era necesario que él padeciera en la cruz por nosotros. Así que, en un momento, Jesús le vuelve a decir eso, y Pedro, siempre llegando con su boca primero antes que con su cuerpo, le dice: yo voy a estar a tu lado siempre, y si es necesario, voy a morir por vos. El Señor Jesús lo miró con un poco de compasión, como nos mira a nosotros cuando le hacemos grandes promesas de consagración, y le advierte a él que exagera un poco en su declaración, porque no va a pasar muchas horas antes que niegue conocerlo. Y parece que es cierto esa frase que afirma que los creyentes no decimos mentiras, solo vamos a la iglesia y las cantamos. A las poquitas horas, la profecía de Jesús se cumple y durante la noche, Pedro niega y reniega de su maestro para salvar su pellejo. Todos sabemos lo que pasó después. El Señor Jesús entrega su vida en la cruz, es sepultado, pero resucita al tercer día y se le aparece a los discípulos. Allí les cuenta de su triunfo sobre la muerte. Ellos empiezan a entender un poco lo que el Señor Jesús le dice, pero él se va de allí. 8 días después, otro primer día de la semana, vuelve a aparecer ante los discípulos reunidos y habla con Tomás, quien en el primer encuentro no estaba y que había dudado un poco de que Jesús había resucitado. Pero hay un detalle: en ninguno de los dos encuentros que tiene Jesús con sus discípulos se dirige a Pedro. Claro, este machote que había jurado nunca abandonar a su maestro, había huido cobardemente, y en esa situación Jesús tiene todo el derecho a reprocharle, pero no lo hace ni en la primera ni en la segunda vez que se encuentran. Y como pasa con los chicos cuando se mandan alguna travesura y están esperando que venga el castigo, ese tiempo entre la reprimenda y el lío que hicieron es tremendamente incómodo. Ahora me imagino que Pedro habrá interpretado ese silencio de Jesús como una señal de que había sido desechado como discípulo, porque hay una frase que para mí es tremenda, y lo dice en el capítulo 21 de Juan. Estando con sus amigos discípulos, Pedro dice: muchachos, me voy a pescar. Jesús les había dicho al inicio de su discipulado que los iba a convertir en pescadores, pero de hombres, y ellos, por esta frase, habían dejado su empresa pesquera por seguirle. Pero ahora, según Pedro, había fracasado como seguidor de Jesús. Al menos eso es lo que él sentía. Y como casi siempre tomaba la iniciativa, dijo: yo me voy a pescar, y los demás dijeron: vamos con vos. Y su primera noche de regreso al mar fue desastrosa, no pescaron nada. De regreso a la costa al amanecer, porque se pescaba de noche, cansados, llenos de sal seca, hambrientos y frustrados, ven a alguien en la playa que les pregunta si tienen algo de comer. Y acá viene lo sustancioso de esta historia. Primero ellos concluyeron que volvían a hacer lo que sabían, pescar. Pero Dios le demostró que no siempre iban a ir bien en el negocio si hacían sus antojos. Muchachos, se escuchó de la playa, ¿tienen algo para comer? La respuesta fue un apagado no. Entonces, antes de bajarse, continuó el extraño de la playa: tiren la red a la derecha. Y así fue que la red se llenó de peces. En ese momento alguien grita: ¡es el Señor! Cuando llegaron a la costa, Jesús los recibe con un desayuno que había preparado y los invita a desayunar. Claro, los discípulos están avergonzados, están confundidos, nadie dice nada.
ni siquiera Pedro, que era el que enseguida podía decir algo. Es que ahora Pedro cambió su vida, cambió su perspectiva de ser discípulo. Ahora, con la cola entre las patas, guarda silencio. En la sobremesa de ese desayuno, Jesús se dirige a Pedro y con una mirada que dice, tenemos que hablar, empieza uno de los diálogos más maravillosos que tenemos en la Biblia, registrado en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Jesús comienza diciendo, Pedro, ¿vos me amás? ¿Me amás más que todos estos? Pedro le responde un sí, pero en el idioma original que tenemos en nuestra Biblia es un sí, te quiero. Entonces Jesús insiste, ¿vos me amás? Y Pedro, con mucha cautela ahora, no arriesgando valentía, repite, sí, yo te quiero. Es que Pedro había aprendido la lección, que yo también tengo que aprender, de no irme de boca consagrándome a Dios y haciendo promesas de una cantidad de cosas sin medir el costo de esa visión y promesa. Tremenda lección. ¿Cómo se vuelve poderosa cuando Jesús la aplica a mi vida? Ahora, lo más hermoso de todo esto es que el Señor acepta el te quiero de Pedro cuando por tercera vez le pregunta, usando ahora él, ¿me quieres? Que cautelosamente usó Pedro. Alguien me explicó en términos coloquiales cómo podríamos reproducir este diálogo hoy. Voy a tratar de ejemplificarlo. Jesús dice, Pedro, para esta misión hay que trabajar 16 horas por día. ¿Estarías dispuesto a trabajar todo eso para mí? Pedro responde, sí, Señor, durante la mañana podría. Pero Pedro, acabo de decirte que hay que trabajar 16 horas. ¿Podrías trabajar todas esas horas para mí? Sí, Señor, unas horitas a la mañana podría, repite cautelosamente Pedro. Entonces finalmente el Señor le dice, bueno, Pedro, entonces, ¿trabajarías esas horitas para mí? Si así lo haces, yo me voy a encargar del resto. Lección dejó Jesús acá. Pedro, yo sé, Carlos, Pedro, yo sé que tienen un corazón gigante, pero están limitados por ser humanos. Los hice limitados, pero quiero que me demuestres y me demuestren su amor. Y yo sé que esas pocas horitas que pueden trabajar para mí van a ser suficientes, porque la van a hacer de corazón. Así que no digan más que vas a dar mi vida, no te vayas de boca. Qué gran lección para mi vida. Creo que soy un gigante y estoy tan limitado. Pero lo maravilloso de esta historia es que Pedro se fue a trabajar 16 horas y más porque al fin dio su vida por su maestro cuando estuvo listo. El Señor lo usó para su gloria de la manera más maravillosa. Tal vez en esa mañana en la playa, cuando no se animó a decir que iba a trabajar 16 horas, nunca se imaginó que años después iba a morir como su maestro crucificado. Qué tremendo es cuando Dios nos toma, nos moldea y nos deja preparados para su obra. Y cuánto orgullo y soberbia tenemos que sacarnos de encima cuando creemos que somos los grandes instrumentos para Dios. A veces hay que morder el polvo y a veces hay que darse cuenta que hablamos de más y que tenemos tanto para aprender. Yo me identifico con esta escena y alguna vez cuando Jesús me llamó y me dijo, Carlos, tenemos que hablar. Ese encuentro fue maravilloso, reparador y sanador para mi alma, porque de ahí salí nuevo y listo para servir.